La lluvia no había cesado en 3 días. Golpeaba contra las ventanas de la funeraria como 1000 pequeños puños, marcando el mismo ritmo hueco que llevaba mi corazón roto. Mis padres yacían lado a lado en 2 ataúdes de caoba idénticos, con una paz en sus rostros que no había visto en años. El cáncer se llevó a mi madre poco a poco. 3 días después, un infarto apagó a mi padre. El médico dijo que fue lo inevitable, pero yo lo sabía. Él simplemente no podía vivir sin ella. Allí estaba yo, vestida de negro, con mis 3 hijos pegados a mí. Kimberly, mi hija de 16 años, intentando ser fuerte, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas manchando el rímel. Eric, de 14, con la mandíbula apretada igual que la de su abuelo cuando contenía la rabia. Y la pequeña Sharon, con apenas 8 años, abrazada a su conejo de peluche y susurrando preguntas que yo no podía responder. La sala estaba llena de familiares y amigos. Sus voces se mezclaban en un murmullo de condolencias y recuerdos compartidos. Pero yo solo escuchaba el silencio donde antes resonaban las carcajadas de mis padres. Fue entonces cuando Martín se inclinó hacia mí. Mi marido desde hacía 18 años, el hombre que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Sentí su aliento tibio en mi oído al susurrar 6 palabras que me perseguirían para siempre. Quiero el divorcio, Geraldine. Se acabó. El mundo se detuvo. La lluvia se detuvo. Mi corazón se detuvo. Lo miré, convencida de haber escuchado mal. Pero sus fríos ojos grises no mostraban calor, ni arrepentimiento, ni amor. Solo impaciencia, como si el funeral de mis padres fuera un simple estorbo que lo alejaba de cosas más importantes. ¿Qué dijiste? Mi voz fue apenas un suspiro. ¿Me escuchaste bien? Se acomodó la corbata de seda cara, la misma que yo le había regalado en nuestro aniversario. Hablaremos de los detalles cuando lleguemos a casa. Trata de mantener la compostura por los niños. Y se alejó, así, como si hubiera comentado sobre el clima, en vez de destrozar mi mundo en el momento en que más lo necesitaba. Me quedé allí, rodeada de dolientes que se despedían de mis padres, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. La mano de Kimberly se deslizó dentro de la mía, sus dedos temblaban. Mamá, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Tal vez lo había visto. El fantasma del hombre con el que creí casarme. El fantasma de la vida que pensé que habíamos construido juntos. Vi a Martín estrechar la mano de mi tío, con esa sonrisa ensayada a la perfección, y algo oscuro y helado se instaló en mi pecho, donde antes vivía el amor. Había elegido el peor día de mi vida para traicionarme. Lo había calculado todo, seguro de que mi devastación me impediría reaccionar. Pero Martín cometió un error fatal. Olvidó quién era yo. Olvidó que, bajo la hija en duelo, la esposa devota y la madre entregada, estaba la hija de mi padre. Y mi padre me había enseñado que, a veces, la única forma de sobrevivir a un depredador es convirtiéndote en uno. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega esta familia global. Y si es tu primera vez en este canal, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias reales de venganza épica. Soy Geraldine Matthews, aunque no por mucho tiempo más. 6 meses atrás, yo era la clase de mujer que horneaba galletas para recaudar fondos en la escuela y nunca faltaba a una reunión con los profesores. Organizaba fiestas de cumpleaños, curaba rodillas raspadas y creía que el amor podía con todo si uno se esforzaba lo suficiente. Conocí a Martín a los 25 años. Recién salida de mi máster en psicología y trabajando en un centro comunitario de Chicago. Él tenía 32, era una estrella emergente en Miche & Associates, uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Tenía esa forma de mirarte que hacía que sintieras que eras la única persona en la sala. Sus intensos ojos grises parecían atravesar tu alma. Eres diferente, me dijo en nuestra tercera cita, tomando mi mano sobre la mesa iluminada por velas en romanos. La mayoría de mujeres solo quieren hablar de sí mismas, pero tú escuchas. Te importa lo que de verdad importa. Le creí. Nos casamos 2 años después. Mamá lloró durante toda la ceremonia. Papá me llevó del brazo por el pasillo improvisado con lágrimas en los ojos, susurrándome. Más le vale cuidarte, porque si no, tendrá que vérselas conmigo. Y, por un tiempo, Martín lo hizo. Compramos nuestra primera casa,
una colonial modesta de 3 habitaciones en las afueras. Dejé mi trabajo en el centro comunitario cuando nació Kimberly, porque Martín dijo que sería mejor para los niños si yo me quedaba en casa. El amor de una madre no se reemplaza, me dijo, besándome la frente mientras la bebé dormía en mis brazos. Eric llegó 2 años después, pura energía desde que empezó a gatear. Y luego Sharon, la sorpresa, cuando ya pensábamos que habíamos terminado de agrandar la familia. Cada nacimiento trajo alegría y propósito. Martín trabajaba cada vez más horas para mantenernos, y yo me entregué a la maternidad con la misma pasión que antes dedicaba a mi carrera. Pero, en algún punto, todo cambió. Al principio fueron detalles pequeños. Comentarios sobre la cena demasiado salada, el desorden de la casa, suspiros molestos cuando los niños hacían ruido en medio de sus llamadas importantes. Dejó de preguntarme cómo me iba, de notar cuando me arreglaba o estrenaba algo nuevo. Geraldine, ¿puedes bajar la voz? Se volvió su frase más común. Geraldine, ¿dónde está mi? Geraldine, no ahora. Estoy ocupado. Me volví invisible en mi propio hogar. Los niños también lo notaban, aunque no pudieran ponerlo en palabras. Kimberly, mi hija más sensible, empezó a encerrarse en su cuarto. Eric se volcó en los deportes para no volver a casa tan pronto. Sharon comenzó a tener pesadillas, y se metía en mi cama a medianoche, susurrando. Papá siempre parece enfadado. Me convencía de que era el estrés. El trabajo de Martín era exigente. Quería ascender en el bufete. Yo justificaba todo. Excusaba sus ausencias cuando se perdía las obras escolares de Kimberly por cenas de negocios, cuando olvidaba los partidos de Eric por un torneo de golf, cuando llegaba de madrugada oliendo a un perfume que no era mío. El matrimonio es trabajo, me repetía la misma frase que mi madre me decía sobre las largas jornadas de mi padre en la fábrica, no abandonas cuando se pone difícil. Pero esto no era difícil. Esto era morir poco a poco, un desprecio a la vez. Los últimos meses, antes de la muerte de mis padres, fueron los peores. Martín ya era un extraño en nuestra casa. Comía nuestra comida, dormía en nuestra cama, pero no sentía nada por quienes lo rodeaban. Me hablaba como a una empleada, dando órdenes, esperando obediencia, sin afecto alguno. Cuando mamá enfermó, apenas lo mencionó. Cuando entró en cuidados paliativos, no se dignó a visitarla. No soy bueno con esas cosas, Geraldine. Encárgate tú. Así que me encargué yo sola. Sostuve la mano de mamá en la quimio. Dormí en sillas de hospital. Alimenté a papá cuando la pena lo dejó sin fuerzas. Organicé el funeral mientras Martín se quejaba del coste. Y aún así, creía que podríamos arreglarlo. Seguía convencida de que, en el fondo de ese extraño frío, estaba el hombre que me traía café los domingos, el que bailaba conmigo en la cocina mientras cocinaba la cena. ¡Qué ilusa! La noche antes del funeral lo encontré frente al portátil, escribiendo correos en vez de acompañarme en el peor día de mi vida. Cariño, me senté en la orilla de la cama, con la voz pequeña y esperanzada. Mañana va a ser muy duro para mí. ¿Podrías dejar el trabajo a un lado y simplemente estar? Ni levantó la vista de la pantalla. Geraldine, tengo plazos. El mundo no se detiene porque murieron tus padres. Tus padres. No nuestros, no mis suegros. Como si fueran completos desconocidos, en vez de las personas que lo habían recibido como a un hijo, que cuidaron a sus hijos, que lo invitaron a cada Navidad durante 18 años. Ese debió ser el momento en que abrí los ojos. Pero me estaba ahogando en la pena, buscando oxígeno donde no lo había. Creía que el amor podía sobrevivir a todo. Me equivoqué en tantas cosas, pero en una tenía razón, el amor sí sobrevive. Sobrevive transformándose en algo muy distinto, en algo mucho más peligroso. La mañana del funeral me despertó el sonido de Martín en la ducha. Lo escuchaba tararear, mientras yo me hundía en la cama temiendo el día que me esperaba. Fui a la cocina y preparé el desayuno de los niños. Kimberly estaba en la mesa, con su vestido negro, llorando sobre el cuenco de cereales. Eric, de pie junto a la ventana con su único traje, demasiado corto ya en las mangas, apretaba los puños para no quebrarse. Sharon, en su silla, repetía una y otra vez porque la abuela y el abuelo no podían despertarse. A veces las personas se cansan tanto que necesitan dormir para siempre, le dije,
con la misma mentira que llevaba días repitiendo. ¿Cómo explicarle la muerte a una niña de 8 años? ¿Cómo decirle que 2 de las personas que más la amaban nunca volverían? Martín bajó impecable en su traje gris. Tomó una tostada y revisó el teléfono. Martín, mi voz se quebró. ¿Podrías ayudarme un poco con los niños? Esto es muy duro para ellos. Me miró con fastidio. ¿Qué quieres que haga, Geraldine? Están tristes. Es normal. Ya se les pasará. La cabeza de Kimberly se levantó de golpe, con una chispa de furia idéntica a la de mi padre. ¿Ya se les pasará? Eran sus abuelos. Kimberly, no me levantes la voz, le contestó con el mismo tono frío que usaba cuando ella olvidaba recoger su mochila. ¿Y por qué no? Si a ti ni siquiera te importa que estén muertos. Su voz se quebró en la última palabra y salió corriendo, azotando la puerta de su cuarto. Martín negó con la cabeza, como si la tristeza de nuestra hija fuera una exageración. Está siendo dramática. Algo helado me apretó el estómago. Tiene 16 años y acaba de perder a sus abuelos. Los únicos que realmente conocía. Los padres de Martín vivían lejos y venían apenas una vez al año, tratando a los niños como extraños educados. Mira, entiendo que estén tristes, pero la vida sigue. Eran mayores, Geraldine. No es ninguna sorpresa. Mi padre tenía 68. Mi madre, 65. Aún deberían haber tenido décadas juntos. Haber visto a Sharon graduarse, a Kimberly casarse algún día. No, no eran tan mayores. Mis manos temblaban mientras servía un café que ni siquiera podía saborear. Y aunque fueran mayores, Martín, eran mis padres. Eran los abuelos de tus hijos. ¿Podrías al menos fingir que te importa? Él suspiró largo, ese suspiro de mártir cansado, como un hombre que cree estar lidiando con una mujer irracional. Me importa, Geraldine. Pero desmoronarte no los va a traer de vuelta. Alguien tiene que mantenerse firme. Así llamaba a su completa ausencia emocional, mantenerse firme. El funeral fue exactamente lo que mis padres habrían odiado, demasiado formal, demasiado impersonal, lleno de gente que apenas los conocía y que recitaba palabras vacías sobre su legado y su descanso en paz. Me senté en primera fila con mis hijos. Martín estaba a mi lado, pero a kilómetros de distancia, revisando su teléfono cada vez que creía que nadie lo veía. El pastor Paul habló del voluntariado de mamá en el comedor comunitario. De los 40 años de papá en la acería. Contó su historia de amor, novios desde la secundaria, fieles solo el uno al otro, construyendo una vida basada en la bondad, el esfuerzo y la familia. Y al escucharlo, me di cuenta de lo lejos que había caído yo de ese ejemplo. Ellos me mostraron lo que era el amor verdadero, y yo me había conformado con mucho menos. En el entierro, la familia entera se reunió alrededor de las tumbas gemelas en el cementerio Greenwood. La lluvia se había detenido, pero el cielo seguía gris, cargado, prometiendo más tormenta. Me quedé entre Kimberly y Eric, con Sharon en brazos porque no se atrevía a soltarse. Mis hermanos me rodeaban, Lonel con su esposa e hijos, Adriana, la menor, con su bebé en brazos. Todos estaban allí, menos la persona que debería haber sido mi ancla. Martín se mantenía un poco apartado, mirando la hora en el reloj caro que yo misma le había comprado 3 navidades atrás, trabajando turnos extras cuando Sharon empezó el colegio. Cuando los ataúdes descendieron a la tierra, algo dentro de mí se quebró. No solo mi corazón, que llevaba meses resquebrajándose, sino algo más profundo, la parte que aún creía en para siempre, en las promesas que la gente hace cuando ama de verdad. Mis hijos lloraban sin consuelo. Kimberly sollozaba bajito pero con desesperación. Eric lloraba en silencio, las lágrimas cayendo por sus mejillas sin resistencia. Sharon hundía su rostro en mi hombro, gritando por su abuela. Yo los sostenía a todos mientras me derrumbaba por dentro. Y justo en ese momento, Martín decidió actuar. Se acercó lo suficiente como para que cualquiera creyera que me estaba consolando. Puso su mano en mi hombro y, para los demás, seguramente parecía un gesto de apoyo. Pero su agarre era frío, mecánico. Se inclinó, con los labios a un suspiro de mi oído, y me dijo las palabras que lo cambiarían todo. Quiero el divorcio, Geraldine. Se acabó. El mundo se inclinó. El suelo bajo mis pies se desmoronaba igual que la tierra que caía sobre los ataúdes de mis padres.
Lo miré, convencida de que había escuchado mal. Pero su expresión era serena, calculada. Lo había planeado. Había esperado este momento. Cuando estuviera más vulnerable, más rota, para dar el golpe final. ¿Qué? Mi voz fue apenas un hilo. «¿Me escuchaste?», respondió, plano, sin emoción. «Hablaremos los detalles en casa. Intenta mantenerte firme por los niños». Y retiró la mano, dejándome helada, temblando. Miré alrededor, desesperada, buscando si alguien había oído. Pero todos estaban concentrados en despedirse de mis padres. Nadie se dio cuenta de que mi marido acababa de destrozar lo que quedaba de mi mundo. Los dedos de Kimberly se entrelazaron con los míos, fríos como el hielo. «Mamá, ¿qué pasa? Pareces que vas a desmayarte». Me obligué a respirar. Adentro, afuera. Como mamá me enseñaba cuando era niña y me daban ataques de pánico. «Estoy bien, cariño». Solo es difícil decir adiós. Pero ya no me despedía de mis padres. Me despedía de la mujer que solía ser. La que creía en el amor, en el perdón, en las segundas oportunidades. Esa mujer quedó enterrada junto a mis padres, en la tierra fría de Grengo. Lo que nació en su lugar era otra cosa completamente distinta. El camino de regreso a casa fue un silencio pesado, roto solo por los sollozos intermitentes de Charón, que acabó dormida en su sillita, aún abrazada a la rosa blanca que había querido poner sobre la tumba de su abuela. Martín conducía con la misma precisión de siempre, manos firmes al volante, ojos en la carretera, controlado, eficiente, desconectado de todo. Yo miraba por la ventana las calles familiares del vecindario, viéndolas como si fueran nuevas, como si ya no perteneciera allí. Kimberly y Eric susurraban en el asiento trasero, como hacían siempre que sentían la tensión de los adultos y no la entendían. Se habían vuelto expertos en eso, creando su propia alianza contra el frío creciente de la casa. Al llegar al garaje, la visión de nuestro hogar me golpeó con fuerza. La casa blanca con postigos azules que pintamos juntos aquel verano. El jardín donde enseñé a los niños a sembrar tomates. El porche donde Martín y yo soñábamos juntos en las noches cálidas. Ahora solo parecía un edificio vacío, 4 paredes y un techo que albergaban a gente que apenas se conocía. «Chicos, cámbiense de ropa», les dije al entrar. «Hay cazuela de ayer si tienen hambre». Subieron a sus cuartos, y de pronto me quedé sola con mi marido por primera vez desde su susurro devastador en el cementerio. Martín se aflojó la corbata y se dirigió directamente a su despacho. «Incluso hoy, el trabajo primero». «Martín». Mi voz lo detuvo al pie de la escalera. «Necesitamos hablar». Se giró, y por un instante vi un destello en su rostro. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció enseguida. «No ahora, Geraldine. Tengo expedientes que revisar». «¿Expedientes?» Mi voz salió afilada, amarga. «Acabo de enterrar a mis padres y me pides el divorcio. ¿Pero tienes expedientes que revisar?». Miró hacia la escalera, asegurándose de que los niños no escucharan. Siempre preocupado por las apariencias. Ese era mi Martín. «Baja la voz». «Sí, tenemos que hablar, pero no ahora, no mientras estés emocional ni con los niños cerca». «Emocional». Como si el dolor fuera un defecto de carácter. «Entonces, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿La próxima semana? ¿Cuándo te conviene destruir a tu familia?». Algo oscuro le cruzó por los ojos. «No seas dramática, Geraldine. Esto ya no funciona. Tú lo sabes. Yo lo sé. Solo estamos fingiendo». «¿Fingiendo?». Lo miré como a un desconocido. «Martín, soy tu esposa, la madre de tus hijos. Llevamos 20 años juntos. 18 de casados», me corrigió, como si la precisión importara. «Y sí, eres la madre de mis hijos. Eso no cambiará. Tendremos que arreglar la custodia, la manutención, de manera civilizada». ¿Civilizada? La palabra me supo a veneno. «Me pediste el divorcio en el funeral de mis padres. Mientras los enterraban. ¿Eso te parece civilizado?». Elegí ese momento porque sabía que estarías demasiado afectada como para hacer una escena. La honestidad brutal me golpeó como una bofetada. ¿Más fácil? ¿Para quién? Encogió los hombros, y ese gesto pequeño quebró otra parte de mí. «Mira, Geraldine.
Este matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Somos como compañeros de piso. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo que importara? ¿La última vez que hicimos el amor? Hace 6 meses. Escupí. Cuando terminaste, te giraste y revisaste el teléfono. Su mandíbula se tensó. No hagas que esto se trate de sexo. ¿Entonces de qué se trata? Porque no entiendo cómo puedes tirar por la borda 18 años de matrimonio, 3 hijos, todo lo que construimos, como si fuera lo mismo que cancelar una cena. Su máscara finalmente se rompió. Vi la ira que había estado conteniendo. Se trata de volver a una casa que parece un mausoleo. De tener una esposa que se ha rendido en todo y solo sabe hacerse la víctima. De fingir que somos felices en una vida que dejó de funcionar hace años. ¿Víctima? Mi voz tembló. He pasado 18 años criando a tus hijos, llevando esta casa, apoyando tu carrera, ¿y lo único que sientes es resentimiento? Se acercó, con esa voz baja, fría y controlada que siempre me helaba la piel. No te hagas la mártir, Geraldine. Tú elegiste renunciar a tu carrera. Tú elegiste quedarte en casa. Nadie te obligó. Me lo pediste tú. Dijiste que los niños necesitaban a su madre. Los niños necesitaban a una madre. Necesitaban estabilidad, atención. Lo que obtuvieron fue a alguien apagada, viviendo por inercia, haciendo miserables a todos con su sufrimiento silencioso. Sentí como si hubiera metido la mano en mi pecho y estrujara mi corazón hasta detenerlo. ¿Sufrimiento silencioso? Vamos, Geraldine. Los suspiros, las miradas de mártir, tu forma de deambular como un fantasma en esta casa desde hace 5 años. ¿Crees que no lo noto? ¿Crees que los niños no lo notan? Encima, oí un crujido en la escalera. Alguno de ellos estaba escuchando. ¿Cuánto habían oído? ¿Cuánto veneno ya había entrado en sus corazones? Lo hablaremos después, susurré. No, no lo haremos. No hay nada más que hablar. Se acomodó la corbata, recuperando su máscara. Dormiré en la habitación de invitados. Mañana llamaré a mi abogado. Haz lo mismo. Dio unos pasos y se detuvo. Y Geraldine, por el bien de los niños, trata de no hacer esto más difícil de lo que es. No necesitan ver a su madre desmoronarse. Y se fue, dejándome sola en el pasillo de la casa que habíamos construido juntos. La misma que ahora se sentía como un mausoleo. Escuché los sonidos de mi familia, la puerta del despacho cerrándose con un clic seco. La música de Kimberly sonando débil en su cuarto. El rebote del balón de Eric contra la pared. La voz dulce de Sharon hablándole a sus peluches, todavía creyendo en los finales felices. Ellos aún no lo sabían. No sabían que su padre acababa de dinamitar su mundo. Que todo lo que daba seguridad a sus vidas estaba a punto de desaparecer. Pero pronto lo sabrían. Miré por la ventana de la cocina hacia el jardín donde habían jugado de pequeños, donde celebramos cumpleaños, barbacoas, domingos felices que parecían eternos. Martín tenía razón en algo. Había estado dormida durante años, viviendo en piloto automático, sosteniendo a todos mientras yo me desvanecía. Pero ahora estaba despierta. Despierta como nunca. Esa noche, me acosté en nuestra cama matrimonial. Mi cama, ahora. Escuchaba el silencio cargado, las promesas rotas. El sonido lejano de Martín en la habitación de invitados. Me dormí justo antes del amanecer, solo para despertar con el llanto de Sharon. Mami, su voz rota me desgarró. Tuve una pesadilla. Corrí a su cuarto. Estaba sentada entre sus peluches, con lágrimas corriendo por su carita. Cariño, la abracé fuerte. ¿Qué pasó? Soñé que tú y papá peleaban. Y luego papá se fue, como la abuela y el abuelo, pero él no estaba enfermo. Solo desapareció. El frío me recorrió la sangre. ¿Cuánto había escuchado? Papá no va a ninguna parte, mentí, odiándome. Está en la habitación de al lado. ¿Por qué no duerme contigo? ¿Se pelearon? Sus preguntas eran tan inocentes, tan confiadas. A veces los adultos necesitan espacio para pensar, dije con cuidado. Eso no significa que no te queramos. Pero ustedes todavía se aman, ¿verdad? Como la abuela y el abuelo se amaban. La mentira se me atoró en la garganta. Ambos te amamos muchísimo, Sharon. Eso nunca cambiará.
No era una respuesta, y ella lo supo. Su labio tembló y volvió a llorar. Quiero a la abuela. Yo también, cariño. Yo también. La sostuve hasta que se durmió de nuevo. Pero al volver a mi cuarto, escuché otra voz. Kimberly, hablando por teléfono. No sé qué pasa, Adriana, decía entre sollozos. Pero algo está muy mal. Papá durmió en la habitación de invitados y mamá parece que va a vomitar cada vez que lo mira. Creo que se van a divorciar. ¿Qué va a ser de Sharon? Me tapé la boca para contener un sollozo. Mi hija mayor, con 16 años, ya cargaba con miedos que no deberían ser suyos. Al bajar, encontré a Eric en la cocina, comiendo cereal sin ganas. Buenos días, cielo, intenté sonar normal. Estás despierto temprano. No podía dormir. Encogió los hombros. Luego me miró directo, con los ojos de su abuelo. Mamá, ¿tú y papá están bien? Su pregunta fue un golpe seco en el pecho. Eric siempre había visto más allá de las apariencias. ¿Por qué lo dices? Porque durmió en la habitación de invitados. Porque parecen miserables. Porque Kimberly lleva llorando toda la noche y Sharon tiene pesadillas. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban miedo. ¿Se van a divorciar? La palabra quedó suspendida como una bomba a punto de explotar. Estamos teniendo algunos problemas, dije con cautela. Tu padre y yo tenemos que resolver ciertas cosas. ¿Problemas como que ya no se quieren? Me interrumpió con brutal franqueza. Es complicado, cariño. No, no lo es. Empujó el cuenco y se levantó. O se quieren o no. O quieren seguir juntos o no. No es complicado. Solo es difícil. De la boca de un niño salió la verdad que yo llevaba meses evitando. Mi hijo de 14 años acababa de resumir todo en una sola frase. ¿Qué quieres que te diga, Eric? Mi voz apenas salió. Quiero que digas que vas a luchar por nosotros. Su voz se quebró en la última palabra. Quiero que digas que nuestra familia vale la pena. Antes de que pudiera responder, Martín entró en la cocina. Ya vestido para el trabajo, impecable en uno de sus trajes caros. Pulcro, profesional, como si no hubiera lanzado una bomba nuclear sobre su familia hacía menos de 24 horas. Buenos días, dijo con sequedad, sirviéndose café y revisando el móvil. Eric lo miró con algo muy parecido al desprecio. ¿En serio, papá? ¿Te vas a trabajar como si todo fuera normal? Todo es normal, respondió Martín con frialdad. Tengo reuniones. Mamá enterró a sus padres ayer, y en el funeral le dijiste que querías divorciarte. Nada de esto es normal. Sentí que el corazón se me detenía. Eric lo había escuchado. De alguna manera, había oído las palabras que Martín me susurró junto a las tumbas. La mandíbula de Martín se tensó. Eso es entre tu madre y yo. No, no lo es. Eric se irguió, y por un instante vi al hombre en el que se convertiría. Fuerte, con principios, sin miedo a defender lo correcto. También es entre nosotros. Somos tu familia, ¿o ya lo olvidaste? No me hables en ese tono. ¿Qué tono quieres que use, papá? El de agradecimiento porque al menos esperaste a que enterraran a los abuelos antes de destruir nuestra familia. Eric, basta. Dije, aunque por dentro estaba orgullosa. Orgullosa de que mi hijo tuviera el valor de plantarle cara a su padre, mientras yo había pasado años buscando excusas. Martín dejó la taza en la mesa con una fuerza contenida. Tu madre y yo hablaremos de esto con ustedes cuando sea apropiado. Hasta entonces, la conversación terminó. ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo ya te hayas mudado? ¿Cuándo dividas todo como si fuéramos una empresa? La cocina se llenó de un silencio insoportable, roto solo por el tic-tac del reloj de la pared. El mismo reloj que Martín y yo habíamos comprado en una tienda de antigüedades en nuestro segundo aniversario. Cada objeto de esta casa guardaba recuerdos, trozos de la vida que habíamos construido juntos. Martín se acomodó la corbata, recuperando su máscara. Hoy llegaré tarde. No me esperen. Y se marchó, dejando atrás a su hijo con lágrimas de rabia y decepción corriéndole por el rostro. Me acerqué a Eric y lo abracé. Sentí lo alto y fuerte que estaba. Cuando mi niño pequeño se había convertido en este joven más valiente que su madre. Lo odio, me susurró con furia. Lo odio por lo que te está haciendo.
Por lo que nos está haciendo. No digas eso, cariño. Sigue siendo tu padre. No. Se apartó, con los ojos ardiendo. Un padre protege a su familia. Un padre no la abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Desde arriba, escuché la voz de Sharon llamándome y la puerta de Kimberly abrirse. Pronto los tres estarían abajo, buscándome respuestas que yo no tenía, pidiéndome seguridad que ya no podía darles. Pero al mirar la cara de Eric, herida y desafiante, comprendí algo. Mis hijos no eran solo víctimas de esta situación. Eran testigos. Habían visto la crueldad de su padre, su frialdad calculada, su total indiferencia ante nuestro dolor. Y lo recordarían. Cuando Martín intentara reescribir la historia más adelante, cuando se pintara a sí mismo como el hombre razonable que simplemente se había distanciado de su esposa, mis hijos recordarían la verdad. Recordarían que eligió el funeral de sus abuelos para lanzar su ultimátum. Recordarían cómo se apartó de sus lágrimas. Recordarían cómo antepuso su trabajo a sus corazones rotos. Ese recuerdo no sanaría sus heridas, pero sí los blindaría contra sus mentiras. Y quizás, también me blindara a mí. 3 días después del funeral, estaba revisando las pertenencias de mis padres cuando lo encontré. Un sobre Manila, escondido dentro de la caja de recetas de mi madre, con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. Para Geraldine, cuando necesites recordar quién eres. Dentro había una carta, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, y una pequeña llave que no reconocí. Asterisco, mi querida hija. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Y rezo porque me haya equivocado en lo que sospechaba. Pero conociendo tu corazón testarudo, probablemente sigues poniendo excusas por él. Sigues creyendo que el amor puede arreglar lo que nunca estuvo entero. Geraldine, hay cosas que debes saber. Cosas que debí contarte hace años, pero que preferí callar con la esperanza de estar equivocada. La llave abre una caja de seguridad en el First National Bank. Caja 847. Martín no sabe de ella. La abrí solo a mi nombre, con el dinero que tu padre y yo habíamos reservado para la universidad de tus hijos. Dentro encontrarás pruebas de cosas que te dolerán, pero que te liberarán para ver con claridad. Tu esposo no es el hombre que crees. Nunca lo fue. Eres más fuerte de lo que imaginas, mi niña. Eres hija de tu padre y mía. No dejes que él te convenza de que no eres nada sin él. Tú lo eras todo antes de conocerlo. Y lo seguirás siendo mucho después. Él solo es un mal recuerdo. Te amo. Lucha por ti. Lucha por tus hijos. Pero sobre todo, lucha porque mereces mucho más que las migajas que él te ha dado. Con todo mi amor. Mamá. Asterisco. Mis manos temblaban mientras releía la carta una y otra vez. ¿Qué pruebas? ¿Qué había descubierto mi madre que sintió la necesidad de esconder de esta manera? El banco estaba a 15 minutos de la casa. Me quedé en el aparcamiento otros 10, con la llave ardiendo en mi palma, aterrada de lo que podía encontrar. Parte de mí quería tirarla y fingir que nunca había visto esa carta. Pero escuchaba la voz de mamá en mi cabeza, clara como en nuestra última conversación antes de que la morfina le arrebatara la lucidez. Geraldine, vales más que conformarte con alguien que no ve tu valor. Creí que hablaba de la vida en general. No imaginé que hablaba de mi matrimonio. Dentro del banco, la caja era más grande de lo que esperaba. El empleado me dejó sola y abrí la tapa con manos temblorosas. Lo primero que vi fue una carpeta llena de fotografías. Mi estómago se revolvió al abrirla. Martín, besando apasionadamente a una mujer que no conocía, frente a Romanos. El mismo restaurante donde me había dicho que yo era diferente. Donde me hizo creer que era especial. La fecha, 18 meses atrás. Más fotos. La misma mujer, rubia, 30 y tantos, elegante, entrando con él en hoteles. Saliendo abrazados. Riéndose juntos. Martín había estado teniendo una aventura desde hacía al menos 1 año y medio. Mientras yo cuidaba a mi madre moribunda. Mientras sostenía nuestra casa y criaba a nuestros hijos. Mientras encontraba excusas para justificar su frialdad. Pero había más. Extractos bancarios, una cuenta secreta a su nombre, con depósitos regulares que no coincidían con su salario. Dinero desviado de nuestros ahorros conjuntos, de los fondos universitarios de los niños, hacia esa cuenta privada.
Extractos de tarjetas de crédito que yo nunca había visto, con cargos en restaurantes caros, joyerías, viajes de fin de semana. Pulseras de diamantes, $3.200. Pendientes de perlas, 850. Un colgante de zafiro, 1.875. Joyas que nunca me regaló a mí. Había facturas de hoteles, escapadas románticas, vacaciones en Aspen, Napa Valley. Todo con ella. Mientras me decía que no podíamos pagar unas vacaciones familiares. Al final de la carpeta, una tarjeta de visita, Dakota Jensen, investigador privado. Con una nota de mi madre. Lo contraté hace 8 meses, cuando vi el coche de Martín en el Marriott. Dakota es discreto y minucioso. Tiene más pruebas si las necesitas. Me quedé allí, rodeada de la prueba viviente de la traición de mi marido, y sentí como algo dentro de mí cambiaba para siempre. La mujer que llevaba 18 años poniendo excusas, culpándose de todo, aceptando migajas y llamándolas amor, desaparecía. En su lugar surgía alguien más fría, calculadora. Alguien que acababa de descubrir que toda su vida adulta había sido construida sobre mentiras. Saqué mi teléfono y llamé a Dakota Jensen. Señora Matthews, su voz fue amable, profesional. Siento mucho lo de su madre. Era una mujer extraordinaria. Ella lo contrató para investigar a mi esposo. Así es. Estaba preocupada por ciertas irregularidades. Tengo más documentación si quiere reunirnos. ¿Cuánto tiempo lleva engañándome? Una pausa. La actual relación, aproximadamente 2 años. Pero, hubo otras antes. Señora Matthews, su esposo ha sido infiel durante gran parte de su matrimonio. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Casi todo el matrimonio. No solo recientemente. Desde el principio, o muy cerca de él. ¿Cuántas? Al menos 4, con pruebas concretas. Posiblemente más. Cerré los ojos. Durante mis embarazos. Mientras desvelaba noches enteras con Charón bebé. Durante las fiestas de cumpleaños de los niños, las mañanas de Navidad, él estaba con otras. ¿Quién es la mujer de las fotos? Melissa Cain. Asociada en un bufete rival. Se conocieron en una conferencia legal hace 2 años. El nombre me supo amargo. Sofisticada. Exitosa. Todo lo que yo había dejado de ser. Dakota, necesito saberlo todo. Cada detalle, cada recibo. Por supuesto. Pero, ¿qué planea hacer con esta información? Miré las fotos esparcidas en la mesa. Martín, sonriente, radiante, feliz, como no lo había visto conmigo en años. Planeo dejar de ser la víctima, susurré. Planeo contraatacar. Esa noche, extendí los archivos de Dakota sobre la mesa de la cocina como un mapa al infierno. Los niños arriba con sus deberes. Martín trabajando tarde. Ahora sabía qué significaba eso. Los detalles eran demoledores. Tarjetas ocultas. Viajes inventados. Gastos falsos. Una doble vida sostenida con precisión milimétrica. Pero lo que más me impactó fueron las finanzas. Martín había estado drenando nuestras cuentas durante años. El fondo universitario de los niños. Vacío. El fondo de emergencias que papá nos hizo abrir. Desaparecido. Incluso la póliza del seguro de vida de mis padres, depositada hacía solo unos días, ya había transferido la mitad. No era un abandono. Era un plan. Un divorcio premeditado, calculado, con ventaja económica. El teléfono sonó. Martín. Llegaré muy tarde, Geraldine. El caso Russell se está complicando y tenemos que preparar declaraciones. Otra mentira. Según las notas de Dakota, el caso Russell se había cerrado 3 semanas atrás. Esa noche estaba cenando con Melissa Cain en un restaurante de lujo. Claro, respondí, con voz neutral. ¿Volverás a casa? Probablemente después de medianoche. No me esperes. No lo haré. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Cuántas veces había escuchado excusas idénticas? ¿Cuántas había aceptado sin dudar? Había sido la esposa perfecta, el blanco perfecto. Pero estaba cansada de ser perfecta. Volví a llamar a Dakota. Síguelos esta noche. A Martín y a Melissa. Quiero fotos, recibos, todo. Señora Matthews,
Ya tiene pruebas suficientes para un divorcio. Esto ya no es solo un divorcio. Miré los extractos que mostraban cómo había robado del futuro de sus propios hijos. Quiero que pague por cada mentira. Por cada dólar que nos robó. Hubo un silencio breve. Durante mi investigación noté ciertas irregularidades en cómo maneja las cuentas de clientes. Horas facturadas mientras estaba con sus amantes. Gastos que no cuadran. No tengo pruebas definitivas, pero puede tratarse de fraude. Mi corazón se aceleró. Fraude. Si se demostrara, sí. Pero debe tener cuidado. No pienso tener cuidado, lo interrumpí. Pienso exponerlo. Colgué y me quedé en la cocina, en silencio. El hombre que creí honesto, ético, buen padre, nunca existió. Fue un personaje, una máscara conveniente. El verdadero Martín era un ladrón. Un mentiroso. Un hombre que había traicionado a todos los que confiaban en él. Y ahora yo tenía la verdad en mis manos. Y entendía, por fin, que la verdad era poder. Escuché pasos en la escalera y cerré rápido los archivos. Kimberly apareció en la puerta de la cocina, con el rostro hinchado de tanto llorar. «Mamá, ¿podemos hablar?» Abrí los brazos y ella se desplomó en ellos, como cuando era pequeña y el mundo le quedaba demasiado grande. «¿Qué pasa, cariño?» «Todo». Su voz se ahogó contra mi hombro. Los padres de Adriana se divorciaron el año pasado y dice que arruina todo. Que los hijos siempre tienen que elegir un bando, que las fiestas se vuelven raras, y que nunca vuelves a sentirte segura porque todo puede cambiar de golpe. Mi corazón se rompió por ella. Con 16 años debería estar preocupada por chicos, por las solicitudes de ingreso a la universidad, por si su vestido para el baile sería perfecto. No por esto. Kimberly, escúchame, le dije, apartándola un poco para mirarla a los ojos, tan jóvenes y asustados. Pase lo que pase entre tu padre y yo, siempre estarás segura. Siempre tendrás un hogar conmigo. Eso nunca cambiará. ¿Y si papá quiere la custodia? ¿Y si intenta quitarnos de ti? La pregunta me golpeó como agua helada. En medio de todo mi dolor, aún no había considerado esa posibilidad. Martín podía intentar arrebatarme a mis hijos, pintarme como una madre inestable. Tenía dinero, contactos en el mundo legal. Podía intentarlo. No lo hará, le aseguré. Pero mientras lo decía, yo misma no estaba segura. El Martín que yo creía conocer jamás lastimaría así a sus hijos. Pero ese Martín era una mentira. El real era capaz de cualquier cosa. Prométemelo, mamá. Sus ojos estaban desesperados. Prométeme que estaremos juntas, pase lo que pase. Tomé su rostro entre mis manos. Sus ojos eran iguales a los míos a esa edad, confiados, esperando promesas que los adultos no siempre podían cumplir. Te prometo que lucharé por ti con todo lo que tenga. Te prometo que nunca dejaré de ser tu madre, sin importar lo que tu padre haga, diga o intente. No era la garantía absoluta que ella quería, pero era la verdad. Y quizá fue suficiente, porque asintió y me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, cariño, más de lo que imaginas. Cuando subió de nuevo, volví a los archivos sobre la mesa. Ya no eran solo pruebas de la traición de Martín. Ahora eran un plan de batalla. A la mañana siguiente, Martín salió para el trabajo con la misma eficiencia de siempre, maletín en mano, interpretando el papel de hombre de familia que provee para los suyos. Debería estar de vuelta a las 7, dijo, ajustándose la corbata. Podemos hablar entonces de nuestra situación. Nuestra situación. Como si 18 años de matrimonio y 3 hijos pudieran reducirse a un trámite administrativo. Claro, respondí con voz neutral. Los niños y yo estaremos aquí. Esperé 15 minutos, hasta estar segura de que estaba lejos, y llamé para ausentarme de mi trabajo de medio tiempo. Tenía otra tarea mucho más importante. Mi primera parada, su despacho en casa. Durante años, esa habitación había sido territorio prohibido. Su santuario. Yo había respetado ese límite, llevándole café, cerrando la puerta para que los niños no molestaran. Creía que era respeto, pero en realidad había sido obediencia entrenada. Me senté en su enorme escritorio de caoba, ese que insistió en comprar cuando ascendió a socio junior. Los clientes necesitan ver éxito, dijo entonces.
La computadora estaba protegida con contraseña, pero yo conocía a Martín. Era metódico. Probé con el cumpleaños de Kimberly. Nada. El de Eric. Nada. Sharon. Nuestro aniversario. Nada. Entonces tuve un pensamiento que me revolvió el estómago. Tecleé. Melissa 2013. La pantalla se desbloqueó. Su correo electrónico era un tesoro de pruebas. Mensajes borrados de Melissa que creía eliminados, planeando escapadas mientras yo velaba a mi madre. Correos de trabajo con prácticas de facturación sospechosas, justo lo que Dakota había mencionado. Comunicaciones con su abogado, no sobre nuestro divorcio, sino sobre una queja de un cliente que lo acusaba de facturar horas que no había trabajado. El cliente amenazaba con denunciarlo al colegio de abogados. Martín había estado robando, adjudicándose el trabajo de otros, manipulando cuentas de clientes. Lo hacía con astucia, dispersando los cargos falsos para que nadie detectara el patrón fácilmente. Pero los patrones siempre aparecen si sabes dónde mirar. Pasé la siguiente hora descargando y ordenando todo. Me sentí otra vez como en mis tiempos de estudiante de administración, antes de convertirme solo en la esposa de alguien. Era doloroso, pero también reconfortante recuperar esas habilidades dormidas. Entonces recibí un mensaje de Dakota. Siguiéndolos hoy. Novedades importantes. ¿Puedes reunirte a las 2? Starbucks, calle Quinta. Después de revisar los archivos físicos de su despacho encontré algo aún más personal. Una carta de Melissa, escrita a mano en un papel caro. Mi querido Martín. No puedo esperar mucho más para que la dejes. Dijiste que había que aguardar a que los niños fueran mayores, pero tengo 34 años. Quiero hijos, un matrimonio real, no horas robadas en hoteles. Prometiste que este año sería diferente, que para Navidad estaríamos juntos de verdad. Si no es así, si solo me estás engañando como a Jennifer, necesito saberlo ya. Te amo, pero no seré tu secreto para siempre. Siempre tuya. Melissa. Melissa estaba perdiendo la paciencia. Lo presionaba. ¿Por eso había elegido el funeral para pedirme el divorcio? No por una decisión personal, sino por la presión de su amante. La idea me revolvió. No había sido solo crueldad. Había sido conveniencia. El dolor de mi pérdida era, para él, un buen momento para liberarse de mí. A las 2 en punto, me encontré con Dakota en Starbucks. Tenía el ceño fruncido mientras me pasaba un sobre Manila. Señora Matthews, antes de abrirlo, ¿está segura de querer seguir? Una vez vea esto, no podrá olvidarlo. Ya he visto suficiente. A mi esposo besando a otra, robando de mis hijos, engañando a sus clientes. No hay nada peor. Ojalá tuviera razón, suspiró. Su marido no solo engaña con Melissa. Han estado planeando abrir un bufete juntos, llevándose clientes y expedientes de Miche y Associates. Abrí el sobre. Fotos de Martín y Melissa en otra oficina, revisando documentos, copiándolos. Han alquilado oficinas, presentado papeles de incorporación. Pretenden anunciar su salida justo después de su divorcio, llevándose el 30% de la cartera de clientes. Entonces entendí, no era solo por presión romántica. Era estrategia. Él necesitaba divorciarse para presentarse libre y limpio al mundo, como socio de su nueva firma. Y hay más. Dakota sacó otro fajo de papeles. Martín ha estado desviando dinero de las cuentas fiduciarias de la firma. Estamos hablando de malversación seria. Si sale a la luz, no solo perdería su licencia. Iría a prisión. ¿Cuánto dinero? Casi $2 millones en 3 años. Me quedé helada. Mientras yo recortaba cupones y me angustiaba por pagar la universidad de Kimberly, él había estado robando millones. ¿Qué piensa hacer con esta información? Pienso asegurarme de que enfrente las consecuencias, dije con calma. No solo conmigo. Con todos a los que ha robado. Las autoridades deberían manejar esto. Lo harán. Pero primero, Martín tiene que saber que se siente perderlo todo. Recogí las fotos y documentos, mis manos firmes por primera vez en años. Esa noche, Martín llegó puntual, a las 7. Me encontró cocinando, como si nada hubiera cambiado. Huele bien, comentó, aflojándose la corbata. ¿Qué hay para cenar? Lasaña,
dije ligera. Los niños están arriba terminando deberes. Él asintió, sacando su móvil. El mismo ritual de siempre. Solo que ahora yo sabía con quién estaba escribiéndose. Martín, antes de hablar con los niños de nuestra situación, hay algo que debo discutir contigo. Me miró cansado. ¿Sobre qué? Saqué de mi bolso la foto de él y Melissa riendo frente a Romanos. La puse sobre la mesa entre nosotros. Martín se quedó inmóvil. Por un instante, vi verdadero shock en su cara. Se recompuso rápido, pero no lo suficiente. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Pregunté con tono casual, como quien habla de planes de fin de semana. La pregunta es cuánto tiempo pensaba seguir mintiéndome. Su mandíbula se endureció. Geraldine, esto. 2 años, Martín. 2 años con Melissa Cain. Mientras mi madre agonizaba, mientras yo sostenía esta casa, criaba a nuestros hijos, tú jugabas a ser feliz con otra. Él se recompuso, sacando su voz de abogado. Por esto quiero el divorcio. Has invadido mi privacidad. ¿Tu privacidad? Reí amarga. Estás casado. Tienes 3 hijos. No existe la privacidad sobre si duermes con otras mujeres. Por primera vez en 18 años, le hablé con una crudeza que lo dejó desconcertado. Baja la voz, susurró, mirando hacia la escalera. Los niños no necesitan oír esto. Tienes razón. Tampoco necesitan enterarse de que robaste de su fondo universitario, de las tarjetas ocultas, del dinero que malversaste de tu bufete. El color desapareció de su cara. ¿De qué hablas? Le mostré una foto de un extracto bancario en mi móvil. De los 2 millones que robaste en 3 años para financiar tu firma con tu amante. Intentó arrebatarme el teléfono, pero me aparté. Estoy hablando de fraude, Martín. De robo. Y no me vengas con tecnicismos legales. No me vas a gaslightar con esto. Robo es robo. Lo vi debatirse entre el shock, el miedo y el cálculo. Su cerebro de abogado buscando salidas. ¿Qué quieres? Preguntó al fin. Lo miré fijo. Quiero que entiendas que cometiste un error. Creíste que podías destruir mi vida sin consecuencias. Que me quebraría. Pero olvidaste algo. Yo no soy solo la mujer a la que despreciaste. Soy una madre. Y has estado robando de tus propios hijos. Nunca les haría daño. Ya lo hiciste. Les quitaste su futuro, su estabilidad, su padre. Mi voz se quebró un segundo, pero seguí firme. Has estado planeando abandonarnos desde hace años. Entonces su teléfono vibró con un mensaje entrante. Sin pensarlo, Martín miró la pantalla de su móvil, y vi el nombre de Melissa. ¿Se pregunta por qué llegas tarde a tu cena? Pregunté. Su rostro se volvió ceniciento. ¿Cómo pudiste? Lo sé todo, Martín. Cada hotel, cada restaurante, cada mentira que has dicho en los últimos 2 años. Sé lo de Jennifer, la mujer antes de Melissa. Sé lo de los viajes a Napa que pagaste con dinero robado, mientras me decías que no podíamos costear unas vacaciones familiares. Me acerqué, lo suficiente como para ver el miedo en sus ojos. Sé que no es solo una aventura. Sé que planeas casarte con ella. Sé lo del nuevo bufete, de los clientes que estás robando, de cada crimen que has cometido para financiar tu fantasía de futuro. ¿Qué piensas hacer? Su voz fue apenas un susurro. Sonreí, y algo en esa expresión lo hizo retroceder un paso. Voy a darte exactamente lo que tú me diste en el funeral de mis padres. Respondí suavemente. Voy a esperar el momento perfecto, cuando estés más vulnerable, y entonces voy a destruir todo lo que crees tener seguro. Antes de que pudiera contestar, se escucharon pasos en la escalera. Sharon apareció en la puerta, frotándose los ojos. Mami, ¿por qué tú y papi hablan tan fuerte? De inmediato me transformé en la madre dulce que ella conocía, enterrando el dolor y la rabia donde no pudiera verlos. Solo discutíamos cosas de adultos. Cariño, ¿tienes hambre? La cena casi está lista. Martín me observaba con algo parecido al asombro. Tal vez había olvidado que yo también sabía controlar mis emociones, ser estratégica en lugar de reactiva. Estaba a punto de recordar muchas cosas que había olvidado de mí. Esa noche, durante la cena, interpretamos por última vez a la familia perfecta. Martín preguntó por las tareas y los entrenamientos.
Yo serví su plato favorito y sonreí ante las historias de los niños. Sharon habló de su proyecto de arte. Kimberly se quejó de su profesora de inglés. Eric describió su práctica de baloncesto. Todo parecía normal, doméstico, pacífico. Pero bajo la superficie había comenzado una guerra. Y Martín estaba a punto de descubrir que algunas batallas no se ganan con explosiones ruidosas, sino con una paciencia devastadora. 2 semanas después, Martín se mudó. Lo hizo un jueves por la mañana, mientras los niños estaban en la escuela. Eficiente y clínico, como todo en su vida. Se llevó su ropa, sus papeles, sus aparatos caros comprados con dinero robado. Todo empaquetado como si 18 años de matrimonio fueran un simple trámite más. Lo vi desde la ventana de la cocina, supervisando a los mudanceros con la misma autoridad calma con la que antes organizaba nuestras vacaciones familiares. Solo que esas vacaciones habían sido reales, construidas con amor y esperanza. Esta mudanza estaba hecha de mentiras y robos. La noche anterior había sido dura. Sharon lloró hasta dormirse, tras decirles por fin que su padre viviría en otro lugar por un tiempo. Kimberly se encerró en su cuarto sin hablar. Eric simplemente asintió, como si lo hubiera estado esperando desde hacía meses. ¿Dónde vivirá papá?, preguntó Sharon con voz pequeña. Ha alquilado un apartamento más cerca de su trabajo, respondí, técnicamente cierto. Un loft de lujo, más cerca de Melissa. Pero eso no se lo dije. Aún no. Cuando terminó de cargar sus cosas, entró una última vez. Fingía despedirse, pero en realidad quería recordarme mi lugar en su plan cuidadosamente calculado. La próxima semana se presentarán los papeles del divorcio, dijo con tono de negocio. Ya hablé con Tom Rieland para que me represente. Deberías buscar tu propio abogado. Tom Rieland. El abogado de divorcios más agresivo de la ciudad, famoso por dejar a las esposas con lo mínimo posible. Claro, ese elegiría a Martín. Ya tengo abogada, mentí con calma. La señora Walsh. Vi sus cejas arquearse. La señora Walsh era la rival directa de Rieland. Implacable, pero conocida por proteger a mujeres en divorcios de alto riesgo. También era cara. Más de lo que Martín pensaba que yo podría pagar. Walsh. Geraldine, solo la provisión inicial. No te preocupes por el dinero, Martín. Lo tengo cubierto. Me miró, tratando de adivinar cómo. Que se preguntara. Era buen entrenamiento para todas las sorpresas que le esperaban. Bien, dijo al fin. Solo recuerda que quiero que esto sea civilizado. Por el bien de los niños. Civilizado. Su palabra favorita para disfrazar de razonabilidad su crueldad. Por supuesto, respondí. Todo será muy civilizado. Cuando se fue, la casa se sintió más vacía, pero también más grande. Por primera vez en años, podía respirar. Pero no celebraba. Estaba planificando. Esa misma tarde almorcé con la señora Walsh. En realidad la había contratado una semana antes, tras la confesión de Martín, pero antes de descubrir toda la magnitud de sus crímenes. La abogada revisó los archivos que había reunido. Impresionante, dijo. Tiene pruebas suficientes para asegurar un acuerdo favorable, despojarlo de su licencia y llevarlo a prisión. Ese es el plan, respondí. Pero necesito que el momento sea perfecto. Martín cree que controla la narrativa, que saldrá limpio de este divorcio. Quiero que se sienta seguro hasta el instante en que su mundo se derrumbe. La sonrisa de Walsh fue más filo que calidez. ¿Qué tiene en mente? Quiero dejar que él presente la demanda primero. Que crea que va por delante. Que piense que soy la esposa devastada que aceptará lo que ofrezca. Es arriesgado. Una vez iniciado el proceso, pueden congelarse o mover activos. Ya movió casi todo, la interrumpí, mostrándole los estados de cuenta que Dakota me ayudó a recopilar, pero fue descuidado. Demasiado confiado. Ha dejado un rastro que nuestros contadores forenses seguirán fácilmente. Walsh hojeó los papeles, cada vez más impresionada. ¿Cómo obtuvo todo esto? He estado ocupada. No di más detalles. Algunas cosas era mejor mantenerlas en silencio. El punto es que Martín nos ha entregado todo lo necesario para destruirlo. Y aún no lo sabe. ¿Cuál es su calendario? Quiero esperar a que esté completamente comprometido con Melissa,
que anuncien su firma, que roben clientes. Y entonces, soltaré todo a la vez, el romance, la malversación, el robo de clientes. Quiero que pierda su reputación profesional al mismo tiempo que su vida personal. Walsh me miró con un respeto nuevo. Señora Matthews, lo que describe no es solo un divorcio. Es guerra total. Martín disparó primero cuando me pidió el divorcio en el funeral de mis padres. Calculó ese momento para destruirme. Ha robado del futuro de sus hijos, ha planeado abandonarlos. Sí, quiero guerra total. Porque eso fue lo que él nos declaró a mí y a mis hijos el día que decidió que éramos desechables. Pasaron 3 meses. 3 meses de Martín jugando a ser el exmarido razonable. Llevando a los niños a fines de semana incómodos en su loft. Pagando pensiones inferiores a lo que podía. Proyectando la imagen de padre responsable que lidia con una esposa inestable. Yo interpreté mi papel a la perfección. Apariencia de madre agotada, torpe con el cortacésped, luchando con los aparatos. Permití que todos vieran el relato que él quería construir. Mientras tanto, en la sombra, mi caso crecía con precisión quirúrgica. Dakota vigilaba cada reunión con Melissa, cada cliente robado. Walsh y su equipo de contadores rastreaban cada dólar desviado. Y yo esperaba. El momento llegó un lunes de agosto. Martín y Melissa anunciaron la apertura de Cain y Matthews Lab, su flamante bufete. Fotos en el periódico, sonrisas radiantes, corte de cinta, clientes robados celebrando con ellos sin saber la verdad. Martín se veía feliz. Triunfante. Convencido de que había ganado. Yo sonreí al leer el artículo con mi café de la mañana. La casa estaba en silencio. Era la señal. Mi primera llamada fue a Walsh. Es hora. Todo está preparado. Presentaremos las demandas simultáneamente. Cargos criminales, denuncias éticas, contrademanda de divorcio pidiendo custodia total y manutención. La segunda llamada fue a Dakota. Entrega hoy copias del archivo completo a 3 personas. Robert Mitchell, socio de Mitchell Associates, el socio principal de Harwell Industries, y el editor del Legal Journal. La tercera, al colegio de Kimberly. Quería avisarles que puede haber prensa en los próximos días. Por favor, no den información sobre mis hijos. ¿Todo está bien, señora Matthews? Todo estará bien, respondí. Y por primera vez en meses, lo sentí de verdad. Solo será una semana difícil. Al mediodía, la trampa se cerró. Martín recibió la notificación en su nueva oficina, delante de Melissa y de 2 clientes. Cargos por malversación, fraude y robo. Violaciones éticas que iniciaban su descalificación profesional. Contrademanda de divorcio exigiendo custodia completa y soporte económico. Robert Mitchell recibió el dossier a las 12:30. A la 1 de la tarde, guardias de seguridad incautaban archivos en Cain y Matthews. Harwell Industries cortó contrato a la 1:15 y emitió comunicado público. A las 2:30, el Legal Journal trabajaba en una edición urgente exponiendo el escándalo. Y a las 5, todos los medios recibieron un sobre anónimo con fotos y pruebas, bajo un título demoledor. Abogado local abandona a su familia, roba millones para financiar vida con su amante. A las 6, el rostro de Martín estaba en todos los noticieros. La caída pública era total. Yo estaba preparando la cena cuando la primera furgoneta de prensa se estacionó frente a mi casa. Kimberly miró por la ventana, aterrada. Mamá, ¿por qué hay periodistas en la entrada? Apagué la estufa y reuní a mis hijos en la mesa. Era hora de que escucharan la verdad. No toda, pero sí lo suficiente. Su padre está en problemas en el trabajo. Empecé con cuidado. Tomó decisiones equivocadas. Se quedó con dinero que no era suyo. La policía y los tribunales tendrán que resolverlo. ¿Papá va a ir a la cárcel? Preguntó Eric, con voz firme, aunque sus ojos mostraban preocupación. No lo sé, cariño. Tal vez. Probablemente. Sharon empezó a llorar, y la senté en mi regazo. ¿Qué hizo mal papá? ¿Cómo se le explica a una niña de 8 años que su padre es un criminal? ¿Cómo proteger su inocencia mientras la preparas para la tormenta que se acerca? Tomó dinero de su trabajo que no debía tomar. Respondí con sencillez. Y nos ha estado mintiendo sobre muchas cosas. Kimberly, que ya tenía la edad suficiente para comprender más, me miró seria. Mamá,
¿Es por eso que tú y papá se divorciaron? Por lo que él hizo. La observé, mi hija de 16 años, tan hermosa, tan inteligente, tan merecedora de un padre que fuera un héroe en sus ojos, y no una advertencia hecha carne. En parte, admití. Tu padre tomó decisiones que hirieron a nuestra familia. El teléfono sonó. Lo ignoré. Volvió a sonar una y otra vez. ¿Deberíamos contestar? Preguntó Kimberly. No. Esta noche vamos a cenar juntos. Solo nosotros 4. Vamos a ver una película, a preparar palomitas, y a recordarnos que nos tenemos los unos a los otros, pase lo que pase con los demás. Como si fuera un guión, mi móvil vibró con un mensaje de Martín. ¿Qué has hecho? Sonreí al borrarlo sin responder. ¿Qué había hecho? Le había dado exactamente lo que él me dio en el funeral de mis padres. Había esperado el momento en que se sintiera más seguro, más confiado en su nueva vida. Y entonces destruí todo lo que él creía permanente. La única diferencia era que Martín había ganado, con creces, cada pedazo de la destrucción que se avecinaba. Y yo apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de helicópteros. Helicópteros de noticias, girando sobre nuestra casa como buitres mecánicos, buscando capturar tomas aéreas del hogar del abogado caído en desgracia, Martín Matthews. Preparé café y observé por la ventana de la cocina a los reporteros que ya acampaban en nuestro jardín delantero, con las cámaras apuntando a cada ventana, esperando un vistazo de la esposa traicionada o de los hijos abandonados. Era surrealista. Durante 18 años había vivido en esta casa en un anonimato tranquilo, criando a mis hijos y sosteniendo el hogar mientras Martín construía su reputación en el mundo legal. Ahora, de repente, éramos el epicentro de un circo mediático. Pero para esto también me había preparado. La señora Walsh llegó a las 8 de la mañana por la puerta trasera, esquivando a los periodistas del frente. Traía consigo varios periódicos que desplegó sobre mi mesa de cocina. Es portada en 3 diarios, dijo con tono grave pero satisfecho. La historia lo tiene todo: corrupción, traición, una esposa compasiva, hijos atrapados en medio. La opinión pública estará totalmente de tu lado. Revisé los titulares. Abogado respetado roba millones para su amante. La doble vida de un hombre de familia queda al descubierto. Abogado local abandona a su esposa e hijos por dinero robado. Los artículos eran devastadores. Había citas de clientes defraudados, de jóvenes asociados a los que les robó el crédito de su trabajo, de colegas que se decían en shock por su traición. Publicaban registros financieros que mostraban cuánto dinero había tomado incluso de los fondos universitarios de nuestros hijos. Pero lo más demoledor era el ángulo humano. La esposa en duelo que acababa de perder a sus padres y fue sorprendida con papeles de divorcio en pleno funeral, ahora descubriendo que su marido había robado el futuro de sus propios hijos para mantener una aventura. ¿Cómo te sientes con todo esto?, me preguntó Margaret, estudiando mi rostro. Tener tu vida privada expuesta en cada periódico de la ciudad. Siento que es justicia, respondí en voz baja. Martín pensó que podía controlar la narrativa, pintarme como la esposa inestable incapaz de manejar el fin de su matrimonio. En cambio, ahora todos saben quién es él realmente. Mi teléfono no había dejado de sonar desde la tarde anterior. Periodistas, viejos amigos, incluso antiguos colegas de Martín que expresaban sorpresa y me ofrecían apoyo. Lo había puesto en silencio, pero los mensajes se acumulaban. Los niños bajaron a desayunar, cansados y abrumados. También habían oído los helicópteros, también habían visto a los reporteros afuera. Mamá, dijo Kimberly, con voz apagada, todos en el colegio se van a enterar de esto. Sí, la abracé con fuerza. Y será duro un tiempo. La gente mirará, preguntará, tal vez dirá cosas crueles. Pero tienes que recordar algo, no tienes nada de qué avergonzarte. ¿Y si la gente piensa? Que piensen lo que quieran, respondí con firmeza. Tú sabes quién eres. Los miré a cada uno. Eres Kimberly Matthews, estudiante brillante, artista talentosa, amiga leal. Eres Eric Matthews, atleta destacado, líder nato, un joven con integridad. Eres Sharon Matthews, creativa, luminosa, llena de amor y alegría. Sus rostros, mezcla de los rasgos de Martín y los míos, reflejaban la bondad que había sobrevivido a pesar de los errores de su padre. Las decisiones de tu padre no los definen.
No los limitan. No cambian el hecho de que son personas maravillosas, capaces e inteligentes, que merecen todo lo bueno que la vida pueda ofrecerles. Sharon se acurrucó en mi regazo, como cuando era pequeña. Mami, ¿vamos a estar bien? Vamos a estar mejor que bien, cariño. Vamos a ser fuertes. Y por primera vez desde que Martín me susurró aquellas devastadoras palabras en el funeral de mis padres, lo creí de verdad. Mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Dakota Jensen. Martín y Melissa arrestados esta mañana. Fotos del perp walk adjuntas. Abrí el archivo. Martín, esposado, escoltado por agentes federales fuera de su lujosa oficina. Su traje caro arrugado, el cabello revuelto, el rostro una máscara de horror e incredulidad. Detrás de él, Melissa también esposada, llorando mientras los flashes explotaban a su alrededor. Parecían exactamente lo que eran. Criminales finalmente atrapados. Borré las fotos. No necesitaba ver la humillación de Martín para sentir satisfacción. La escuchaba en el batir de los helicópteros sobre nuestras cabezas, la veía en los titulares, la sentía en la certeza de que mis hijos, al fin, comprendían que su madre era lo bastante fuerte para protegerlos. Martín había pasado meses posicionándose como la víctima de un matrimonio desafortunado. Como el hombre exitoso obligado a tomar decisiones difíciles. Ahora, todos sabían la verdad. Era un ladrón que robó a sus propios hijos. Un mentiroso que traicionó a todos los que confiaron en él. Un cobarde que pidió el divorcio en un funeral porque pensó que así causaría el máximo dolor con la mínima resistencia. Pero olvidó algo crucial, que la mujer a la que traicionaba era hija de un hombre que trabajó turnos dobles 30 años para mantener a su familia, y de una mujer que dedicó su vida al servicio de los demás. Olvidó que el amor, el verdadero amor, no te debilita. Te vuelve feroz. 6 meses después, estaba sentada en una sala federal viendo cómo Martín recibía su sentencia. 8 años de prisión. Allí estaba, frente a la jueza, con un mono naranja y las manos esposadas, luciendo irreconocible. Nada quedaba del abogado impecable que alguna vez impuso respeto en esos mismos pasillos. Sus mejillas hundidas, su cabello desaliñado, la cárcel no había sido amable con él. Melissa ya había recibido 3 años en una prisión de mínima seguridad gracias a que colaboró con los fiscales. Lo entregó sin piedad, declarando que él había sido el cerebro y que ella solo fue una ingenua atrapada en su manipulación. Quizás era cierto, quizás no. Quizás Martín la engañó como a tantos otros. Pero tal vez simplemente fue más lista a la hora de salvarse. La jueza, una mujer de 60 y tantos con mirada dura, no estaba de humor para indulgencias. Señor Matthews, dijo con voz firme, ha traicionado sistemáticamente la confianza que sus clientes, su firma y lo más trágico, su propia familia depositaron en usted. Robó dinero destinado a asegurar el futuro de sus hijos. Usó su posición de oficial de la corte para cometer fraude y malversación a gran escala. Martín permanecía inmóvil, pero yo podía ver sus manos temblar. Lo más grave de sus crímenes, continuó la jueza, es la naturaleza calculada de su engaño. Esto no fue un desliz momentáneo ni una mala decisión aislada. Fue un patrón de conducta criminal durante años, en los que se mostró como un hombre respetable mientras destruía sistemáticamente las vidas de quienes confiaron en usted. A mi lado, Kimberly me apretaba la mano con fuerza. Eric estaba rígido, con el rostro encendido de ira y vergüenza. Sharon se apoyaba en mí, demasiado pequeña para comprender los tecnicismos, pero lo bastante grande para saber que su padre estaba en serios problemas. Ellos habían insistido en venir, contra mi consejo y el de sus terapeutas. Necesitamos verlo terminar, había dicho Kimberly. Necesitamos ver que hay consecuencias. Así que ahí estaban, presenciando cómo el hombre que debía protegerlos era conducido con grilletes, enfrentando finalmente la justicia. La recuperación económica había sido mejor de lo esperado. Los contadores forenses rastrearon la mayor parte del dinero que Martín creyó oculto, y las demandas civiles contra él y Melissa lograron resarcir gran parte de los fondos. Las cuentas universitarias de los niños fueron restauradas, con daños adicionales. Nuestra casa estaba a salvo. Nuestro futuro, seguro. Pero la verdadera victoria no era financiera. La verdadera victoria estaba sentada junto a mí. 3 hijos que aprendieron que los actos tienen consecuencias, que las mentiras siempre salen a la luz y que su madre lucharía por ellos sin importar el precio. Al salir del tribunal,
La primavera nos envolvía con un sol brillante. El circo mediático se había disipado meses atrás. Ya no éramos noticia, éramos simplemente una familia. Marcados, sí, pero de pie. Rotos, pero no derrotados. Mamá, dijo Eric mientras llegábamos al coche, ¿crees que él está arrepentido? Miré hacia el edificio del tribunal, recordando al hombre que una vez amé. ¿Estaba arrepentido de hacernos daño o solo de haber sido atrapado? Creo que lamenta enfrentar las consecuencias, respondí con sinceridad. Si está arrepentido por lo que nos hizo, no lo sé, cariño. Y ya no importa. Kimberly me apretó la mano. Hiciste lo correcto, mamá. Hiciste que pagara por lo que nos hizo. Había temido que mis hijos me vieran como vengativa, que me culparan por la caída de su padre. Pero eran más sabios de lo que pensé. Sabían que yo no lo destruí. Simplemente dejé de permitirle destruirnos. ¿Nos vamos a casa? Preguntó Sharon. Casa. Esa palabra ahora tenía un significado nuevo. No solo era el lugar donde vivíamos, era el refugio que habíamos reconstruido juntos tras la traición de Martín. Sí, cariño, le sonreí. Vamos a casa. 2 años después de la sentencia de Martín, estaba en la cocina de nuestra casa, realmente nuestra, tras el divorcio y el reparto de bienes, preparando el desayuno de domingo. La luz entraba limpia, ya sin el peso de los secretos. Kimberly había vuelto de su primer año en la universidad, estudiando psicología para ayudar a hijos de padres divorciados. Eric, último año de secundaria, era reclutado por universidades de baloncesto. Sharon, con 10 años, ponía la mesa mientras hablaba emocionada de su clase de arte. Habíamos sobrevivido. Más aún, habíamos prosperado. Con el dinero del seguro de vida de mis padres, que Martín intentó robar, terminé mi máster en consejería y ahora trabajaba ayudando a mujeres a escapar de relaciones abusivas. Ironías de la vida, de las cenizas de su traición había surgido una mujer más fuerte, que ya no aceptaba amor sin respeto ni familias sostenidas por mentiras. Mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Walsh. Audiencia de libertad condicional de Martín denegada. Cumplirá su condena completa. Se lo mostré a Kimberly, que apenas levantó la vista de su libro. Bien, dijo simplemente. Debe terminar de pagar. Ella había sido la más golpeada por todo, pero también la que más había crecido. Sabía su valor. Sabía que merecía algo mejor. Eric entró sudando de su entrenamiento matutino, con la energía de un chico de 17 años a punto de conquistar el mundo. Mamá, el martes vienen los ojeadores de Duque al partido. ¿Puedes venir? No me lo perdería por nada, le respondí. Sharon llegó con un dibujo, los 4, de pie frente a nuestra casa, con un arco iris encima. Mira lo que hice en clase, dijo orgullosa. Nos había dibujado juntos, sonriendo. Y así nos veía ella, felices, seguros, completos. Y lo éramos. Esa noche, después de acostar a los niños, abrí el diario que había comenzado cuando todo se derrumbó. La primera página aún decía: Martín me pidió el divorcio en el funeral de mis padres. No sé cómo sobreviviré a esto. La última, escrita hoy, decía: Kimberly me dijo que está orgullosa de mí por luchar. Creo que mamá y papá también lo estarían. Miré alrededor, las cartas de aceptación de Kimberly en la pared, los trofeos de baloncesto de Eric, los dibujos de Sharon. Evidencias del nuevo hogar que habíamos construido de las ruinas. Martín estaba en prisión, despojado de todo lo que creyó que lo hacía poderoso. Su reputación, su dinero, su libertad. Lo había perdido todo. Y yo había comprendido algo. Cuando alguien intenta destruirte, la mejor venganza es negarte a permanecer destruida. Martín estaba en prisión, despojado de todo aquello que alguna vez creyó que lo hacía poderoso. Su reputación, su dinero, su libertad. Había perdido su licencia de abogado, su negocio, su relación con sus propios hijos. La mujer por la que traicionó a su familia testificó en su contra para salvarse. Había recibido exactamente lo mismo que me dio a mí en el funeral de mis padres. La completa destrucción de todo lo que consideraba seguro, entregada justo en el momento en que se sentía más confiado en su nueva vida. La única diferencia era que él se había ganado cada segundo de su sufrimiento. Apagué las luces y subí las escaleras para revisar a mis hijos una última vez antes de dormir. Kimberly estaba en su habitación leyendo, preparándose para un examen de psicología. Eric dormía ya,
Agotado tras el entrenamiento de baloncesto, soñando, esperaba, con el brillante futuro que le aguardaba. Sharon estaba acurrucada con su conejo de peluche, el mismo que había sostenido en el funeral de mis padres 2 años atrás. Ellos estaban a salvo. Eran amados. Y estaban libres de la influencia tóxica de un padre que los veía como molestias que había que manejar, en lugar de regalos preciosos que debía atesorar. Y yo ya no era la mujer rota que se quedó de pie junto a aquella tumba, destrozada por la traición y sin saber cómo sobrevivir. Era alguien que había aprendido que sobrevivir no basta. Que a veces hay que luchar, exigir justicia y negarse a permitir que la crueldad de otro defina tu historia. Martín pensó que estaba desechando su antigua vida por algo mejor. En realidad, nos liberó para convertirnos en algo mejor sin él. Al final, su mayor crimen no fue el dinero que robó ni la confianza que traicionó. Fue subestimar la fuerza de la mujer a la que intentó destruir. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha llegado, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te ha hecho sentir. Y si quieres escuchar la siguiente historia, haz clic ahora en la lista de reproducción que aparece en pantalla.